mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 7 minutos. Usted lo sabe, a las 10 de la mañana Andrés Manuel López Obrador anunciará la cancelación del proyecto de Texcoco. Eso ya es un strike cantado. Lo interesante vamos a ver los detalles, cuál va a ser la deuda, qué impacto habrá, cómo será para resarcir los recursos económicos, toda la estrategia jurídica, es decir, los detalles que pondrá sobre la mesa Andrés Manuel López Obrador. Creo que es lo que más llama la atención a las 10 de la mañana. Y por lo pronto aquí en Cara a Cara te tendremos las opiniones y las reacciones de grupos a favor del proyecto de Santa Lucía o en contra de Texcoco, y por supuesto también reacciones de aquellos que creen que es una mala idea cancelar el proyecto de Texcoco. Quédate con nosotros. Pero antes tengo en la línea telefónica a Santiago Roel. Él es director de Semáforo Delictivo, porque la organización Semáforo Delictivo reportó más de 21,000 homicidios dolosos de enero a septiembre y prevé que 2018, terminemos con una cifra récord, lamentablemente récord, de 28,000 asesinatos. Santiago, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, a tus órdenes. Santiago, platícanos, ¿cuáles son los delitos, los datos más preocupantes que extraen en este corte que hacen de enero a septiembre? Pues mira, no todo es malo. Déjame empezar por lo bueno. El secuestro bajó, el robo a casa bajó, el robo a negocio ha bajado en el año, lesiones dolosas, pero nos suben el resto de los delitos, como narcomenudeo, que sube 32%, ejecuciones de crimen organizado, homicidio, violencia familiar, etcétera. Y lo que más nos preocupa es un solo tema, y son las ejecuciones de crimen organizado. ¿Qué es lo que nos lleva a lo que tú comentas? Este va a ser el peor año de la historia de México. Pensamos que el año pasado lo era, pues este lo supera, y tenemos, en términos generales, para que tu auditorio lo entienda, 90 homicidios al día en México. O sea, como unos 4 por hora, más o menos. Más o menos, y nos está creciendo. Y hay que entender que no es cualquier tipo de homicidio, es muy específico. Es la ejecución por parte en la lucha por los territorios de las mafias de droga, ¿no? Sí. Menudeo, narcotráfico, todo esto. Nos preocupan cosas como Quintana Roo y en especial Cancún, con tasas muy altas, con incrementos muy importantes. Nos preocupa también otros destinos turísticos, pero en general es un fenómeno que se da en todo México. Sí. Por ejemplo, Guanajuato este año es el estado con mayor cantidad de ejecuciones. Ya lleva rato Guanajuato presentando indicadores preocupantes, sí, ¿no? Nada más en esto, afortunadamente. Sí. Aunque también vemos mucho narcomenudeo. Eso quiere decir que ya metieron a la policía o la autoridad en el tema. No es que esté combatiendo el narcomenudeo de Guanajuato, es que los metieron a la guerra. Ahora, Santiago, en esa diferencia entre ejecuciones u homicidios entre bandas del crimen organizados y homicidios dolosos, digamos normales, en donde no hay un vínculo con el crimen organizado, ¿cómo está la proporción? ¿Ambos han aumentado? No, el homicidio normal no ha subido. El homicidio normal por rencillas, los problemas psicológicos o sociales. Se mantiene igual. Se mantiene muy estable. Lo que sube es la ejecución. Exactamente. Nuestro tema en México es este es el gran tropiezo que no queremos entender y no queremos resolver, ¿no? Porque lo único que va a resolver esto es la regulación de las drogas. Nada más, es quitarles el dinero, quitarles el negocio, y entonces sin esto pues es muy difícil que se estén peleando territorios porque ya no hay negocio. Sí. Santiago, Jalisco, ¿cómo ves? En Jalisco estamos precisamente en los primeros días después del cambio de autoridades, ingresa un nuevo Congreso, los presidentes municipales de la zona metropolitana de Guadalajara tomaron posesión hace algunos días, y también las principales preguntas que les hacíamos a los alcaldes era precisamente el tema de la seguridad. En términos comparativos, ¿cómo ves 2018 en Jalisco? Mira, en Jalisco nos preocupa, ya entró a los rojos en homicidio. Cuando decimos rojo quiere decir que está por arriba de la media tasa nacional. Uh-huh. Sí, ya está ahí. También tiene un incremento muy importante en el año. De hecho es el cuarto estado con mayor incremento en homicidios en el país. Tienes a Guanajuato en primer lugar, luego Quintana Roo, Nayarit.
y luego Jalisco. ¿Me repites los estados? Jalisco es el cuarto estado con más incremento en homicidios. ¿Y quiénes son los primeros tres? Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit y luego Jalisco. Guanajuato, Quintana Roo, Nayarit y Jalisco. Luego Baja California y luego Puebla. O sea, aquí vemos Puebla y Jalisco no estaban en esto. Sí. Guanajuato tampoco. Entonces se nos va contaminando todo el país, se nos va extendiendo este problema a todo el país. ¿Esto es, Santiago, ejecuciones u homicidios? En este caso homicidios, pero bueno, están relacionadas justamente a las ejecuciones. En términos de ejecuciones de crimen organizado, Jalisco nos ocupa el 6º lugar con mayor cantidad de ejecuciones, por abajo de Guanajuato, Baja California, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Chihuahua y luego Jalisco. En el caso de los indicadores, Santiago, ejecuciones está claro que hay un incremento, pero de lo que he revisado los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en robo a casas hemos visto un descenso, ligero pero descenso, ¿no? Mira, en secuestros sale bien evaluado Jalisco, sí. Compara bien contra el resto del país. En extorsión no tanto, aparece en rojo, pero secuestro es muy importante. En narcomenudeo no está en rojo, quiere decir que no ha caído la policía en esta guerra. Sí. Robo de vehículos, cuidado. Robo es el más alto de vehículos, ¿no? Robo de vehículos lo tenemos en rojo, está por ahí en los top 10, top 10 Jalisco. Y este es un mal indicador, cuidado, cuando te suben homicidios y robo de vehículo es muy claro que viene la tormenta. Santiago Roel de Semáforo Delictivo, gracias por estos minutos. Bien. Un saludo. Ahí está nuestra página, Semáforo. Sí, gracias. Santiago desde la Ciudad de México, corte de enero a septiembre que hace Semáforo Delictivo, incrementos muy importantes, sobre todo en homicidios y en ejecuciones. El WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Están con nosotros en cabina Carlos Arias, que es aspirante a la presidencia del PAN. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique. Un saludo para ti y tu auditorio. Antonio Gloria, que es aspirante a la Secretaría General, ¿no? Es correcto, Enrique. Buenos días a todos los amables amigos del auditorio. ¿Por qué aspirar a la presidencia del PAN, Carlos? Yo creo que hace un rato venía escuchando parte de tu programa. Inicias tomando la referencia de lo que sucedió el día de ayer con la consulta, ¿no? Vemos que esta es una consulta que está siendo utilizada de manera facciosa, que carece de toda legitimidad, que no tiene la representatividad suficiente, que es un ejercicio, exactamente el aeropuerto, es un ejercicio de manipulación de un gobierno autoritario, de un gobierno como es el de López Obrador, que aún sin tomar posesión está poniendo en crisis al Estado mexicano. Lo está poniendo en crisis a nivel financiero y lo está poniendo en crisis a nivel político. Y por eso decidiste iniciar. De allí la necesidad que tenemos ahora en Jalisco, en México, de que los partidos entendamos que la crisis que vivimos en los últimos años por falta de legitimidad la tenemos que superar y tenemos que reencontrar la causa del PAN en particular como un partido hoy de oposición que tiene que tener fortaleza suficiente para poder ser críticos y poder tener una oposición responsable y firme con el gobierno de López Obrador y en Jalisco con el gobierno de Enrique Alfaro. ¿Eres el candidato de José María Martínez? No soy el candidato de los panistas, de todos los panistas que encontramos en los últimos 13 años una dirigencia que se la ha pasado administrando derrotas. En 13 años, Enrique, el PAN pierde más de 1 millón de votos. En 13 años, el PAN pierde la legitimidad con la ciudad. Dejó de tener la ciudadanía. Peso electoral, ¿no? En la ciudad, en el estado. Pero aparte reconocimiento, porque ven a los panistas más mimetizados con el PRI que con lo que verdaderamente significaba la causa ciudadana del PAN. Lo ven un partido que, como tú has dado cuenta, negocia posiciones en el Poder Judicial, negocia y trata, utiliza el partido como una palanca de presión con el gobierno. Todos lo sabemos y lo digo con esa claridad. Lalo Rosales y el grupo de los estatales han utilizado al PAN como una palanca de presión para hacer negocios con el gobierno. Y lo peor del caso, pues todos los negocios, desde sus consultorías, sus constructoras, las posiciones que ¿Lo ha hecho directamente Eduardo Rosales? Pues ¿Personalmente son sus negocios? Al final del día ha quedado constancia de la relación que tiene con el gobierno y de la forma en la que ha articulado
el quehacer del partido. Yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a un diputado del PAN oponerse a alguna acción del gobierno del Estado? Hacer algún señalamiento en torno a lo que está pasando en Guadalajara. Ahorita diste las cifras de seguridad. ¿Qué ha dicho el PAN? No ha dicho nada. Ninguno. Con una mano hicieron negocios con el PRI y con la otra se dieron el espacio político Movimiento Ciudadano. Y te doy un ejemplo de esto. Se hizo una coalición en donde el Senado de la República lo encabezó Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo. A esa fórmula que ganó, el partido que más votos le dio fue el PAN. Sí, sí. ¿Con qué lógica entenderías que el PAN cedió las dos posiciones a Movimiento Ciudadano? Por acordar otras cosas, ¿no? ¿Pero cuáles? Pues tiene 8 o 9 diputados el PAN, ¿no? Pero no le fue tan mal. Pero no gracias a Movimiento Ciudadano. Porque de 20 distritos federales, 17 se los dieron a Movimiento Ciudadano. De 20 distritos locales, 16 no tienes ninguna relación con José María Martínez. Amistad nada más. Amistad. Sí, él está en Morena. Él está apoyando a López Obrador por eso en Morena. En su proyecto político. Por eso en Morena. Pero distante a eso. Tú dices, hay que ser crítico claro, de Morena. Por supuesto. Y uno de tus aliados políticos está en Morena. Es que él no es mi aliado político. Ya no. Porque existió una relación de amistad momento. Y él decidió salirse del PAN como muchos otros, como Josefina y muchos otros que encontraron en el PAN un partido de puertas cerradas y decidieron emigrar a otro proyecto político. Es decir, no eres el candidato de José María Martínez. No. Antonio Gloria, ¿por qué es importante buscar el PAN en este momento, en esta coyuntura? El PAN tiene que reencontrarse, el PAN tiene que encontrar el rumbo que ha perdido. No solo por haber perdido ese 1 millón de votos del que habla Carlos, sino porque ha perdido la confianza de los ciudadanos. El PAN se ha alejado de la sociedad. El PAN me parece que ha abandonado las causas que lo llevaron a ser gobierno en 3 sexenios aquí en Jalisco. Entonces necesitamos reencontrar el camino y necesitamos cambiar el estilo de dirigencia del PAN. En estos últimos 13 años el estilo ha fallado, no ha funcionado, por algunas razones de las cuales Carlos ya ha dado cuenta, de intereses personales, apetitos para hacer negocio, lo que sea, pero también porque la consecuencia de esto es un abandono del partido en el interior del Estado. Te comento algo, ayer estuvimos en un comité municipal, en una reunión, se fue oscureciendo y a la hora de prender la luz, no tienen luz. ¿Por qué no tienen luz en un comité municipal? Porque no les dan los recursos se gastan en otras cosas y no en lo que requiere los comités municipales para tener vida, en algo tan simple, pagar la renta de sus locales, pagar la luz, pagar una línea telefónica, pagar un servicio de internet, para tener la conectividad y la más eficiencia. Allá de los militantes, Antonio Gloria, para los ciudadanos en general, ¿cuál es la causa de la crisis del PAN? ¿Es un asunto de distanciamiento, de causas, o es también un asunto de, por ejemplo, el gobierno de Emilio, que dejó muchos casos de corrupción abiertos? Ese tema creo que ha quedado ampliamente superado. Ya vimos. ¿Tú crees que por la ciudadanía ha quedado ampliamente superado? Bueno, pues lo que sucedió en las vías panamericanas, los yo negocios sí creo, de pensiones. Por supuesto, Enrique. Ya pasaron 6 años. La gente ya no está tomando en cuenta eso. La gente se presentó ante la urna para elegir candidatos y en una coalición sin forma, en un frente sin forma, con un candidato a la presidencia de la República que venía a Jalisco en una disyuntiva de a cuál de sus 2 candidatos apoyar. Hombre, eso está fresco en la mente de los electores. Ya todos los temas del gobierno de Emilio que le quisieron fundamentar una leyenda negra han quedado superados, porque en perspectiva y sobre todo en comparación con este sexenio, se ve que los sexenios del PAN han sido mejores, sí. Pero lo que tenemos que hacer ahora es estructurar un partido que le responda a los ciudadanos, un partido que no solamente trabaje en tiempo electoral, un partido que haga su trabajo en tiempo no electoral. ¿Y cuál es su trabajo? Acercarse a los ciudadanos, empezar a generar confianza, empezar a promocionar liderazgos que el día de mañana puedan ser candidatos. ¿No crees que el PAN fue endeble con la corrupción? ¿Con los casos que aparecían de corrupción en el partido? Probablemente en algunos casos sí, pero yo te hablo de cuando yo fui presidente, y de eso sí te puedo hablar muy bien, porque cuando yo fui presidente nos opusimos tajantemente a una serie de medidas de gobiernos del PAN, y ahí se establecía la diferencia. Con nosotros podías afirmar que pudo haber habido casos de corrupción, suponiendo sin conceder. Sin embargo, lo que nos hacía distintos era la actitud de los partidos ante esas situaciones. Eso es lo que el ciudadano pide.
Todos sabemos que corrupción puede aparecer en todos lados. Y es lo que hicimos. Nosotros sí actuamos en contra de medidas. Pero ¿cuál es la respuesta, no? El asunto es si la proteges o si la castigas. Eso es lo que nos hace diferentes. 9:21 a.m. Te recuerdo que más adelante tenemos enlace con el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco para hablar sobre el tema de la consulta al aeropuerto. A las 10, la decisión de Andrés Manuel López Obrador. Y también platicaremos con Pueblos Unidos de Texcoco, que ellos sí están contentos por lo que sucedió este fin de semana. 9:21 a.m. Nueve de la mañana con 26 minutos. Te recuerdo que el WhatsApp es el 33 18 80 76 41. Estamos unos minutos más platicando con Carlos Arias, con Antonio Gloria, que aspiran a presidir el Partido Acción Nacional. Una disculpa, pero el fin de semana me pasó una dura factura a la voz, entonces estamos un poquito golpeados de la voz. ¿Qué podemos decir, Carlos, sobre la relación que tiene que tener el PAN con Enrique Alfaro? ¿Qué relación tiene que tener con el gobernador electo? La que tiene que tener el PAN con el gobierno es de sana distancia. Tiene que entender el partido que no podemos utilizar la política pública como una palanca de presión para obtener beneficios personales. Tiene que ser una sana distancia de colaboración en lo que necesite el proyecto de gobierno que hoy democráticamente obtuvo la mayoría, que fue el de Enrique Alfaro, pero de vigilancia de lo que esté haciendo en el quehacer público. Te digo qué sucedió con el anterior gobierno. Aristóteles Sandoval pidió una serie de reformas a la administración pública 2013, estatal, sí, febrero, a la marzo. Constitución, a nombramientos de procurador, nombramientos de fiscal, y en todos los concedió el PAN. Pero nunca fue responsable para vigilar el actual de esas secretarías. Vimos cómo concentraron secretarías que fueron poco funcionales. Vimos que la Fiscalía General, desde sus nombramientos, desde su constitución, fue ineficiente y el PAN no estuvo allí para estar presente. Es decir, no podemos dar un cheque en blanco al gobierno. Hay que colaborar con el gobierno para efectos de que tenga mejores resultados, porque es lo que nos interesa a todos, pero no para efectos de obtener un beneficio. Ahorita, la lógica de la relación con el gobierno es: te apruebo lo que tú me pides, pero en contraprestación me das algo para beneficio particular, para beneficio patrimonial. O sea, es que un magistrado, juez, han dado cuenta tú desde nombramientos de magistrados, vemos con el tema del presupuesto, vemos cómo se hacen asignaciones especiales para que constructoras de determinados, que propician determinados contratos a determinados municipios sean los que ejecuten la obra. ¿Cómo qué constructoras, para que me digas nombres? Los municipios tienen cuenta de ello. Pero tú dime, estás lanzando una cuestión. ¿Qué constructoras son las que ha favorecido el gobierno de Aristóteles que son de gente del PAN? No solamente el gobierno de Aristóteles. La preocupación aquí no es lo que haga el gobierno de Aristóteles, que también ha sido motivo de mucho análisis. Lo que estamos hablando es cómo se hace asignación de obra y en donde se pide a los municipios que contraten determinadas constructoras. ¿Cuáles son? Es que para que no quede nada más como una acusación al aire. La definición de qué constructoras ¿Quiénes son las constructoras que han sido beneficiadas? Que maneja Eduardo Rosales y este grupo de son constructoras como tal. Que tienen el control del partido. Y pregunta a los municipios, ¿han dado cuenta de eso? Eso es lo que tenemos que evitar. Vemos hoy, y lo comentamos en un momento, ¿qué está haciendo el PAN o qué hizo el PAN en los últimos 6 años? ¿Qué recuerdas? ¿Qué posicionamiento tuvo el PAN? ¿Cuál fue? No. Tú dices de una propuesta o de una iniciativa. Algo en el sistema anticorrupción. O en su momento que señalara algo que estuviera haciendo mal el gobierno. ¿Escuchaste algo? Pues no. ¿No? ¿Por qué? Porque se cedió el espacio político. Tú con el FAO no lo harías así. No, porque tenemos que ser responsables. Tiene que haber una responsabilidad. ¿Rechazarías, por ejemplo, su propuesta de fiscal, todo eso? El PAN la tendría que rechazar. Lo que estoy diciendo es, tenemos que ser responsables, tenemos que ser conscientes que él tiene ahorita un bono democrático como consecuencia del resultado de la urna. ¿Votarías a favor de lo que proponga? Colaborar, pero dando seguimiento. Que tenga una explicación de por qué lo va a hacer, si esa explicación es racional, si el perfil cumple con lo que necesita el puesto, el PAN tiene que apoyar, pero tiene que estar vigilando qué es lo que va a hacer el funcionario. Es decir, no tenemos que obstaculizar. Antonio Gloria, ¿el frente fue un error? Me parece que sí, los resultados ahí están. Me parece que mucha gente que
tradicionalmente ha visto al PAN como una opción. Cuando vio sus aliados, pues decidieron otra opción. Y los resultados electorales pues lo reflejan. El PAN quedó en cuarto lugar en número de votos. Esa es la realidad que tenemos que enfrentar. El PAN tiene que recuperar. Y eso es lo que nos hace estar en esta campaña para que le regresemos la esperanza a los panistas, pero también a la sociedad. Oye, 1 millón de personas que hace algunos años confiaban en nosotros, hoy ya no. Hay que revisar por qué. Y nosotros afirmamos que la dirigencia se tiene que ir por esa razón. Porque por los resultados en las urnas. No. Porque no han sido autocríticos, porque no hay un propósito de enmienda, porque no han sabido reconocer dónde están los errores y no han dado indicios de que las cosas se puedan hacer mejor. ¿Un debate ideológico en el PAN es necesario? No, ¿redefinirse ideológicamente como partido? Yo no lo creo. Tiene que seguir siendo un partido conservador. No estamos hablando de meter a consulta los principios de doctrina, que esos todos los panistas pero los partidos se transforman, se reforman, es natural. No es el tema. El tema es cómo se están aplicando la práctica política dentro y fuera del PAN. En la praxis, como tal. En la práctica. Más allá de los principios. Eso no tendría que debatirse en Acción Nacional. Mira, hay mucha gente que confiaba en el PAN porque pensaba igual que nosotros. Pero cuando el PAN empieza a perder esa identidad aliándose con cualquier gente para sumar unos cuantos votos, que a fin de cuentas ni se dio, mucha gente dice, entonces sí, los partidos parecen ser iguales. No somos iguales. Hasta la basura se separa. Nosotros tenemos unos principios muy claros y hay que seguirlo. Y el que esté de acuerdo, que esté adentro del PAN. El que no esté de acuerdo, pues ahí está la puerta de salida. Las diferencias, Carlos, entre tu candidatura, su candidatura a la fórmula y la de Pilar Pérez Chavira o la de, claro, creo que César Madrigal también está contendiendo. La diferencia es única. Pilar Pérez Chavira es una muy buena persona, que fue secretaria general de Eduardo Rosales cuando fue presidente del partido, que fue suplente de Eduardo Rosales como diputada, que fue comisionada nacional de elecciones a propuesta de Eduardo Rosales y que hoy es diputada plurinominal por designación. Representa la continuidad de lo que ha sucedido en el PAN en los últimos años. Y nuestra propuesta representa la opción del cambio, de regresar al PAN al origen, la reivindicación del PAN. Tenemos que reconciliar la vida interna del partido. Como decía hace un momento, no tenemos que redefinir al PAN, porque hoy nuestro problema es interno, no es con la sociedad. Con la sociedad estamos ya en un proceso de reconciliación. Es decir, hoy ya la gente no está viendo al PAN como el partido político con las peores condiciones en el Estado. Hoy lo tiene el PRI, este puesto ya muy claro. Y en 3 años estoy seguro que vamos a tener otras condiciones, más si hacemos un trabajo adecuado. Y el problema es interno. El problema tiene que ver con la forma en la que se dirige el partido. De allí que nosotros a partir de este momento tenemos que redefinir el 11 de noviembre, volver al origen, de tener un partido de puertas abiertas. Te voy a hacer un comentario que seguramente va a llamar la atención. Hace 6 años que no entra un panista joven, que no ingresa un ciudadano menor de 26 años al PAN. Es decir, nos alejamos de la ciudadanía, nos alejamos de los jóvenes. Y de los jóvenes más. Los jóvenes ya no votan por el PAN. Tenemos que abrir el partido, y no solamente abrirlo para que tengan posibilidad de afiliarse, tenemos que hacerlo atractivo para los jóvenes. Ese es el gran reto. Por una parte tenemos a Pilar, que representa la continuidad, y nosotros que representamos la opción de cambio. Y el cambio es volver al origen del partido, a la mística del PAN, como toda institución. Algunos comentarios antes de despedirlos, Carlos. Sí. Antonio, Jaime Gómez, llevo más de 2 meses con un auto robado y ningún funcionario me resuelve, con este gobierno de Aristóteles, dice Jaime. Mario Tello, ¿qué tal? Buen día. Tu ponente que dice que ya está olvidado lo de los panamericanos y todo lo mal que hizo el PAN, piensa como los políticos antiguos. Le recuerdo que las nuevas generaciones no lo olvidan, y ahí están las redes sociales. Saludos, dice Mario Telles. 7651, Tusain, buenos días, diario te escuchamos mientras desayunamos en la casa. Soy la señora Juana González de Guadalajara, soy panista desde hace más de 26 años y me apena mucho lo que está diciendo Carlos Arias, que pretende que haciendo una campaña sucia y dividiendo se pueda dar una buena imagen hacia la sociedad. Nunca vi una campaña así. Gómez Morín se volvería a morir. Le pedí a mi hija me ayude a mandarte este mensaje sobre la polarización en Acción Nacional. Yo creo que no es campaña sucia, yo creo que hay que decir las cosas con claridad. Y por el contrario, lo que nosotros queremos es reconciliar la vida interna del PAN, no pedir otra cosa, sino que solamente se haga en un lado. Si Eduardo Rosales quiere seguir dirigiendo al PAN,
que se vuelva a registrar en el PAN, que vuelva a ser militante del PAN, que se registre como candidato y participe en el proceso, pero que no lo haga a partir de terceras personas con la única intención de tener una palanca de presión con el gobierno. Nos dice Gustavo Enrique, es mucho más importante el aspecto ecológico, la hidrología y suministro del agua del Valle de México, evitar el rescate financiero del NAIM por mantenimiento, por hundimientos de las pistas. Bueno, ahorita veremos la decisión, Gustavo. Jorge, cuando los políticos se fajen los pantalones y vean por los intereses del pueblo, la confianza la tendrán. Miguel Ángel, ahora sí hablan de acercamiento al pueblo, pero cuando estaban en el poder difícil era acercarse a ellos. A mí Gloria Morales nunca me atendió cuando él era secretario de Educación, me daba cita, me hacía esperar un par de horas y después solo la secretaria decía que el secretario tenía que salir de emergencia a una reunión. Bueno, pues que nos pase más sus datos, lo tenemos guardado como Miguel Ángel. Salvador Ansaldo, buenos días Enrique, si tus invitados piensan que los sexenios países fueron mejores, entonces no han aprendido nada. Su partido está destinado a desaparecer. Francisco Galván, buen día, tu invitado está muy equivocado. Aún recordamos a Emilio, Las Villas, el evento de MTV, lamentada, y para qué le seguimos, dice Francisco. Carlos Cova, no es cierto lo que dice Antonio Gloria, ¿qué pasó también con el dinero de los panamericanos o con Taylor? Siguen abiertos estos temas. Y esos temas tienen que ver con una rendición de cuentas que seguramente tendrá que iniciarse un procedimiento, si es que ya está y tiene otro cauce. Hoy lo que nos convoca a estar aquí es el partido. ¿Cómo vamos a rehabilitar la imagen del PAN? Pues volviendo a la base de lo que significa el panismo, volviendo a tener desde el partido una administración responsable, que deje de verse el partido como un cajero automático para obtener beneficios, y lo decimos con esa claridad porque así ha sido. Carlos, Antonio, gracias por este tiempo. Hay debate esta semana, ¿no? El viernes hay debate. El viernes. Esperemos ¿Quién lo va a transmitir? Toda la difusión. Aún no nos dan cuenta de quién lo va a transmitir, pero supongo que va a ser una telepública, ¿no? El sistema jalisciense o el sistema universitario. El sistema universitario creo que lo hizo en la ocasión anterior. Muy bien. No sé ahora quién sería. Estaremos pendientes. Gracias. Gracias a ti. Vamos al corte y regresamos para hablar sobre las reacciones después de los resultados de la consulta. 9 de la mañana con 41 minutos. Seguimos dándole los datos más importantes de la consulta. Ya tenemos los resultados. 70% aproximadamente votó por el proyecto de la base militar de Santa Lucía, las dos pistas, y reacondicionar los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca, y el 30% por mantener el proyecto en Texcoco. Esos fueron los resultados. Ha generado muchas opiniones, impactos en los mercados, impactos en el debate social. ¿Qué pasará con los contratos que están en vigor? ¿Cuánto nos costará la decisión que fue ratificada en las urnas por poco más de 1 millón de personas? Tenemos en línea telefónica a Daniel Curiel. Él es del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, su presidente, para que nos dé su opinión sobre este tema. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias y mucho gusto en saludarte. Oye, ¿cómo ves? ¿Te agarró de sorpresa este resultado? Mira, la verdad es que sí, y me hace hacer varias reflexiones, Enrique, que me gustaría compartir contigo. La primera, fíjate que, no hay un tema legal que pueda decir que esta encuesta deba ser vinculatoria, puede ser vinculatoria con el tema de la cancelación del aeropuerto, en primer lugar. En segundo, Andrés Manuel López Obrador es un presidente electo, no puede estar tomando decisiones y decir que va a cancelar el aeropuerto. Eso creo que sería algo negativo, porque legalmente él no es el presidente y no podría tomar una decisión de esta envergadura. Tercero, fíjate que veo, además de que no hay metodología clara de cómo fue esta encuesta, creo que hay una incongruencia grande en el levantamiento de la encuesta, y te digo por qué. La reforma educativa, él ha dicho que la va a cancelar porque no se hizo y no se tomó en cuenta a los maestros, que son los principales usuarios o afectados de la reforma. ¿Qué no sería lo mismo en el caso del aeropuerto? ¿No debería de haberse primero tomado en cuenta la opinión de los usuarios del aeropuerto, de las aerolíneas, de los inversionistas, antes de la gente que no está vinculada directamente con el aeropuerto? Pero que pague impuestos, ¿no, Daniel? También tiene derecho a opinar, ¿no? Habría que ver qué se opina en ese sentido. Y te digo, creo que hay una incongruencia, porque quieren cancelar la reforma educativa porque no toman en cuenta a los maestros, pero aquí no están tomados en cuenta ni los usuarios del aeropuerto, porque no hubo... ¿Eso es lo más débil que le ves a la consulta? ¿Los usuarios del aeropuerto? Tampoco a las aerolíneas, ¿perdón? ¿Esa es la parte más débil que le ves a la consulta? Yo creo que sí, además de que donde dice que el número de gente que fue hoy tomada en cuenta es vinculatorio, como para poder decir... Sí, es representativa de la opinión de una sociedad, ¿no? Así es. Sí, que el 1% de la lista nominal, pues igual no es lo mismo que piensa el 90-95%.
Exactamente. Yo creo que es la pata débil. Sí. Muchos huecos en todo esto de la consulta, Enrique. Sí. Que creo que no es correcto que pudiéramos hoy pensar que ya se tomó una decisión en ese sentido. Su posicionamiento entonces, Daniel, sería que el presidente electo, cuando llegue el 1 de diciembre, mantenga el proyecto de Texcoco y que de alguna forma desoiga lo que sucedió este fin de semana. ¿Cuál sería su postura en torno a la decisión que tiene que tomar López Obrador? Fíjate que yo vería dos cosas. Primero, lo primero que vería es, el 2 de diciembre tendríamos que ver qué decide él, pero mira, si hay dudas, y eso lo apoyamos, porque si hay dudas de corrupción, si hay dudas de falta de transparencia en la contratación de las obras del aeropuerto, nosotros estamos de acuerdo en que se pueda transparentar y que se puedan revisar los contratos. Sí. No es lo mismo revisar ante dudas que cancelar, son dos cosas completamente opuestas. Entonces, eso sería lo primero. Si hay dudas, nosotros estamos de acuerdo en que se revisen y que pueda haber una revisión de los contratos y de las contrataciones. No tengo en eso ningún inconveniente. Pero lo que suena raro ahí, perdón, Daniel, es que se habla mucho de corrupción en los contratos, pero también el gobierno entrante está ofreciendo que los mismos contratistas pasen a hacer lo mismo a Santa Lucía. Entonces, pues ahí hay una incongruencia en el debate, porque si hay corrupción, pues no deberían ni siquiera darle la oportunidad de pasar a Santa Lucía. Totalmente de acuerdo contigo. O alguien que está demostrado que cae en un acto de corrupción en una licitación pública debería que le rescinde el contrato. Debe ser inhabilitado, para empezar. No debería, debe ser inhabilitado por ley. Entonces, es una incongruencia otra vez el que se diga que por un lado se tiene dudas de los contratos y por otro lado se diga, para que no haya problema con ellos y los contratistas no se sientan afectados, les vamos a dar trabajo en otro lado. Eso no puede ser, Enrique. Eso es un juego de palabras que insisto, es una incongruencia otra vez. Entonces, eso creo que no cabe. Y la otra es el mensaje que estamos mandando a los mercados internacionales de los inversionistas, que eso creo que podría ser muy grave. Podría verse que en México no se respeta el Estado de Derecho. Y eso sería, creo que el mensaje más grave para todo el mundo. Inversionistas extranjeros e inversionistas nacionales. Es decir, que no hay este seguimiento en temas de Estado de alguna forma. Claro. De una administración a otra. ¿Cuántos contratos? Debe haber cientos de contratos para el laboratorio, para el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, si hoy no respetas esos cientos de contratos, bueno, lo primero es que vas a tener un problema legal. No creo que los contratistas vayan a cruzar de brazos. Segundo, en los contratos de este tamaño siempre hay cláusulas de multas o de alguna consecuencia ante el incumplimiento de cualquiera de las partes, lo cual también quiere decir que a México le costaría carísimo cancelar con todos estos contratistas. Entonces, bueno, creo que hay mucho por ver y podría inclusive a México y al gobierno de México empezarle a caer una lluvia de demandas por tratar de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México. El asunto ambiental, Daniel, tú seguramente lo leíste el viernes pasado. La UNAM presentó una investigación en donde dice que Texcoco no es una zona propicia para hacer un aeropuerto por su pasado vinculado a un lago y posibles hundimientos. ¿El tema ambiental y los riesgos de hundimientos para ustedes son un tema que también se tendría que poner sobre la mesa? Mira, yo creo que hoy la tecnología permite, y además había todas unas plataformas que estaban sobre pilotes que garantizaban que las pistas no tendrían hundimientos. Eso es algo que también ya se revisó. Y mira, no es diferente de lo que ha pasado con otros aeropuertos. Es más, en algún momento tú viste que el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, cambiando de ciudad, alguna vez se ha pensado en la laguna de Sayula. Sí. Y hay quien lo ha visto como algo viable. No es la primera vez que un aeropuerto se hace en una zona donde alguna vez hubo cuerpos de agua. Pero Texcoco tiene muchísimos años que dejó de ser el cuerpo de agua y además parte de esas zonas han sido tiraderos de basura por muchísimos años. Entonces yo creo que hay muchas aristas en esto. Lo que sí es que son terrenos que hoy están desperdiciados y que están muy cercanos al aeropuerto actual y que creo que tendrían toda la viabilidad. Además, hay una cosa más, Enrique. Sí. Está a más de 30% el aeropuerto ya de construcción, lo cual implica que hay varios cientos millones de pesos ya invertidos ahí que se perderían. Daniel Curiel, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, gracias por tu opinión y veremos, seguro en próximas horas ya tendremos más claridad sobre qué sucede en este tema. Claro que sí, Enrique, muchas gracias. Gracias, Daniel, que nos recibe la comunicación precisamente horas después de que se den los resultados de la consulta. Seguramente es el tema de la semana. También en Brasil hubo elecciones y se pronosticaba, ya lo platicábamos desde la semana pasada, que Brasil estaba apostando por un perfil militar con posturas
poco democrática, es misógino, homófobo, que se llama Jair Bolsonaro. Será el nuevo presidente de Brasil. Ganó la segunda vuelta con el 55% de los votos. Vamos al corte y escuchamos a activistas que están en contra de la construcción en Texcoco. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Noticias, buena música y reporte vial. Zona 3, la radio específica, en el 91.5. Creyentes o no creyentes podrán ver esta exposición que roza el alma, despierta el corazón y reta la inteligencia. La Sábana Santa, la historia jamás contada. En Palco, a partir del 10 de octubre. Ser oposición es entender que votaste por un cambio y luchar para que ese cambio se haga realidad. Ser oposición es trabajar para recuperar la paz y la seguridad. Es darle reversa al gasolinazo y quitarle la pensión a los expresidentes. Ser oposición es apoyar todo lo que le haga bien a México y oponerse a quien traicione la confianza de la gente. Ser oposición es amar a México. Movimiento Ciudadano. Duplicamos la capacidad portuaria de México. Un ejemplo es el nuevo puerto de Tuxpan, Veracruz, que impulsa el corredor económico interoceánico del centro de México. Con la nueva terminal de contenedores, se reciben embarcaciones más grandes. Así duplica su capacidad de 12 a más de 24 millones de toneladas. Unidos haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. ¿Sabías que evaluar los programas sociales contribuye a la mejora de la política social? El Coneval es un organismo autónomo que realiza y coordina la evaluación de los programas sociales y mide la pobreza. La información que genera el Coneval se entrega a las secretarías de Estado y al Congreso, los responsables de mejorar la política social. Esto es la cultura de la evaluación. La información del Coneval es pública y está disponible en www.coneval.org.mx. Lo que se mide se puede mejorar. Coneval. Restaurante Cuatro Estaciones del Hotel Gran Fiesta Americana los invita a disfrutar de lo más tradicional de la gastronomía poblana, donde podrán degustar platillos como los chiles en nogada y el mole poblano, inspirados en los sabores e ingredientes más representativos de México. Restaurante invitado La Fonda de Santa Clara. Corta temporada, del 2 al 5 de noviembre a partir de las 13 horas en el Restaurante Cuatro Estaciones del Hotel Gran Fiesta Americana, ubicado sobre Avenida Américas en la Colonia Providencia. Reservaciones al teléfono 3648-3500. Un buen diálogo genera puntos de acuerdo. Hagámoslo cara a cara. Continuamos en Zona 3, 91.5. Damián Camacho forma parte de la plataforma organizativa contra el nuevo aeropuerto de Texcoco y está en la línea telefónica. Damián, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la entrevista. Damián, pues supongo que están ustedes contentos con el resultado de la consulta. Por supuesto que sí. Nosotros lo que advertíamos es que esta demanda de frenar la construcción del nuevo aeropuerto tenía que manifestarse también en la ciudadanía, especialmente porque nosotros hemos venido expresando todo el nivel de las afectaciones que una obra con apenas el 20% de construcción está generando en toda la zona oriente del Estado de México, sí, y las implicaciones que iba a tener en toda la ciudad y la cuenca del Valle de México. ¿Qué son, ustedes consideran, Damián, del tipo ambiental, inundaciones, impactos ambientales? ¿Cuáles son los impactos claros para quien tiene un poquito la realidad de Texcoco muy lejana? Mira, es una cosa increíble lo que se ha dado, porque no solamente, estamos hablando de la zona lacustre, en el vaso del ex lago de Texcoco. Sí. Que ahí se está hasta ahorita edificando el proyecto aeroportuario. Sí. Eso tiene como consecuencia que el lago Nabor Carrillo, que se encuentra próximo a 2 kilómetros de la pista aérea, sí, por supuesto que atrae aves migratorias, y eso genera un riesgo aeronáutico.
Entonces, lo que tenían que hacer el grupo aeroportuario para que se echara a andar este proyecto es aniquilar, extinguir a estas, estamos hablando de 180,000 aves migratorias que están actualmente en esta zona. Eso es por una parte. En otro sentido, para lograrlo, para evitar que las aves lleguen a esta zona, se necesita desecar el lago Nabor Carrillo. Y como consecuencia de ello generar toda una situación de crisis hídrica, porque además el agua que se acumula en el lago Nabor Carrillo y también en el lago que se genera de manera temporal en tiempo de lluvias, que es el Jalapango, por ejemplo, sí. se pensaba destinar tanto para el aeropuerto como para lo que ellos llamaron la aerópolis, sí, que es la zona urbana que estaría alrededor del proyecto aeroportuario. Estamos hablando de una zona privilegiada, no cualquier zona. Pero esa es una parte. Sí. Por el nivel de afectación que ha generado la extracción de material pétreo para rellenar el lecho del lago de Texcoco. Sí. Es decir, esa zona es una zona que tiene un nivel de salinidad que tiene que es una zona que está sujeta a hundimientos, porque su vocación pues es eso, ¿no? Ser el lecho de un lago. Por lo tanto, lo que hicieron el grupo aeroportuario y las constructoras es rellenar con basalto y con otro tipo de materiales el lecho, con la finalidad de generar firmeza en donde se supone iban a ir las pistas. Para que haya una apariencia como de solidez. Exacto. En el suelo. Y estamos hablando de 36.5 millones de toneladas, que ha significado que 180 cerros sean extinguidos, ¿no? Desaparecidos, y que en este momento muchos de ellos se encuentran en calidad de socavones, cráteres en toda la zona del oriente del Estado de México, que es una zona ya devastada, con una situación de devastación que representa un ecocidio increíble en toda la zona, en toda la cuenca del Valle de México. Damián, te tengo que despedir porque ya son casi las 10 de la mañana, pero del proyecto de Santa Lucía, ¿ustedes están a favor del proyecto de Santa Lucía? ¿Les parece una opción sustentable? No, a nosotros no nos parece sustentable. Nosotros nunca nos pronunciamos por esa propuesta, porque nosotros no creemos que la solución que se pretendía dar con el lago, con el aeropuerto en el lago de Texcoco, sí, sea la misma que se pretende hacer, aunque en menor dimensión, que Santa Lucía. Es decir, ustedes se oponen a Texcoco, pero eso no quiere decir que crean que la solución es Santa Lucía. Exacto, es esa la respuesta. Nosotros pensamos que la respuesta está en reforzar el sistema metropolitano aeroportuario, es decir, invertirle en el Benito Juárez, invertirle a Toluca, Cuernavaca, es eso. Hay una Terminal 2 que está operando en mínimas proporciones en el actual aeropuerto, sí, que hay que explotarlo al máximo, aprovecharlo. Igual Toluca está muy desaprovechado, entonces creemos que por ahí debería de ir la alternativa. Y lo otro, así brevemente, sí, creemos que hay que invertirle a un proyecto de restauración del lago de Texcoco y de la zona devastada. Es eso lo que nosotros le mandamos al nuevo gobierno, que en vez de destinar recursos para un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, mejor lo destine para esta zona devastada. Damián Camacho, muchas gracias y un saludo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Damián Camacho, de la plataforma organizativa contra el nuevo aeropuerto de Texcoco. Pues bueno, ahí está la deliberación, el debate. Yo considero que hay que bajarle un poquito a la crispación por este tipo de temas. No es cierto que con la cancelación del aeropuerto se caiga el país. Tampoco es cierto que
automáticamente la decisión de Santa Lucía venga a remediar los problemas aeroportuarios del centro del país. Es decir, me parece que es un debate de más a corto, mediano y largo plazo, y veremos qué capacidad tiene Andrés Manuel López Obrador para enfrentar este problema. Lo seguimos comentando ya con toda la información en la tercera emisión a las 6 de la tarde, y hablamos también de todos los temas locales. Por cierto, agarraron al homicida de los indigentes en la ciudad, ya no tuvimos posibilidad de platicarlo. Nos escuchamos a las 6.